Bueno, chicos, pues lo que vamos a ver hoy son los quebrados murcianos que hubo presentes en el concurso de la Sociedad de la Esperanza de Cartagena, en la que estuvimos este fin de semana pasado. Y vamos a hacer este vídeo de los quebrados murcianos igual que el que hacemos de los laudinos murcianos, un poco comentando los animales que allí hubo presentes. Y bueno, ¿por qué hacer este vídeo? Bueno, pues lo primero porque considero que puedo opinar del quebrado murciano, ya que he sido criador de quebrado murciano antes que de laudino murciano y durante más años. Entonces considero que es una raza que conozco, que la conozco bastante bien, tanto en el aire como en la jaula, y entonces por eso considero que puedo hacer este tipo de vídeos, porque puedo dar mi opinión. Como siempre os digo, es mi opinión, lo que yo diga que no valga para nada, ni que lo tome nadie como referente, a no ser que quiera tomar como referente, como estoy diciendo, mi opinión, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer igual que el del laudino murciano. El del Lodino Murciano voy a intentar hacerlo el sábado a modo de directo, igual que os comenté ya cuando hicimos el anterior, de viendo los animales que vimos en Huerta Lovera, que os dije que lo intentaría hacer en directo y lo voy a intentar hacer el sábado, ¿vale? De todas maneras lo confirmaré con un SOR el viernes o cosas así, porque la informática, la tecnología y todo eso conmigo no va, somos polos opuestos, no nos llevamos porque es una cosa que no me ha llamado nunca la atención y no es que me haya gustado mucho, entonces no me interesa por aprender. Y entonces, pues bueno, tendré que ver cómo se hace, de qué no se hace, cómo se sube, cómo no se sube, cómo se maneja. En fin, tengo que ver muchas cosas y voy a intentar verlas entre hoy y mañana. Y por eso el confirmar o no el viernes de qué manera lo haré el sábado, ¿vale? Si veo que se me va a complicar o veo que no sé o que se me va a salir una patata, no lo haré así como está haciendo este, lo grabaré y lo subiré el sábado por la tarde y no, y no lo haré en directo, ¿vale? El hacerlo en directo es porque, como ya os dije, quiero que también la gente que entre o la gente que esté interesada en preguntar algo en directo, pues que en el chat lo escriba y yo os lo respondo dándonos una vez más mi opinión. Y entonces sería una buena manera de, no sé, de interactuar más los unos con los otros, ¿vale? Y aprender los unos de los otros, porque como siempre he dicho, de esto se aprende todos los días algo y prácticamente casi siempre es para bien. Entonces, lo que yo ponga, si alguien me dice podemos interactuar y yo puedo aprender de él, él de mí, etcétera, etcétera, entonces sería una manera buena de un poco intercambiar impresiones y opiniones, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer el vídeo del quebrado murciano, como digo, de los animales que hubo. Sí que es verdad que hay muchos animales que no se mueven, no dan celo, eran las 9:30 de la mañana y considero que los animales ya están un ratillo despiertos, aunque haga frío, pero los animales ya estarían despiertos. No sé si es que no iban preparados de casa o por qué, pero bueno, hay muchos de ellos que no se mueven. Y sí que es verdad que el quebrado murciano hace falta verlo moviéndose para realmente verle muchas de sus características morfológicas para poder rellenar esa planilla de enjuiciamiento. Pero bueno, en ese caso no somos nosotros los jueces, sino que nosotros simplemente vamos a opinar sobre ellos en sí. Entonces, bueno, no podremos de ellos, no podremos opinar de mucho al 100%, porque al no moverse no muestran muchas de sus cualidades morfológicas, entonces no podremos opinar de ellos al 100%, nos quedaremos, no sé, un 70, 75, 80%. De otros sí que podremos opinar bien, porque lo poco que se mueven ya no hace ver esas características del quebrado murciano. Y entonces, pues bueno, de ahí intentaremos dar nuestra opinión. Después de la fila de abajo de quebrado murciano, ahí le entra poca luz y no se ve muy bien. De ahí también os pido un poco de disculpas porque, como sabéis, yo grabo con el teléfono, porque como os comentaba antes, yo de tecnología cero, no tengo ni cámara ni tengo nada por el estilo. Estoy grabando con mi teléfono de diario. Entonces, por eso es por lo que en la parte de abajo no hay mucha luz y no se ven realmente bien o como quisiéramos los animales, los quebrados murcianos, ¿vale? Los laudinos murcianos sí se ven bien, tanto los de arriba como los de abajo, más o menos, porque pillaban en frontal y entonces daba la luz, le daba de frente. El quebrado murciano estaba un poco en perpendicular y entonces no se ve realmente bien, como digo, la fila de abajo con bastante claridad y bastante luz, ¿vale? Como digo, vamos a ver los quebrados murcianos. Un saludo desde aquí a Antonio Ratero, que ha sido un poco el instigador a que haga este vídeo, porque sé que él se interesa, se mueve, él ve lo que nosotros por aquí movemos o trabajamos. Yo ahora mismo con el quebrado murciano sigo bastante desconectado. Sí que tengo algunos, pero sigo bastante desconectado y es una raza que me gustaría volver a retomar, porque he visto que se pueden tener palomos, vamos a decir, entre comillas, completos, que den bastante la cara en el aire y que den bastante la cara y la talla en una jaula, es decir, lo más completo posible a un palomo de postura. Decir que también eché de menos los animales de Ginés,
de allí en Cartagena, ya que su ciudad es su sociedad y pensaba que él es un poco reticente a esto de los concursos y entonces, pero porque también considero que él es de los que tiene los quebrados murcianos ahora mismo más completos de lo que hay por el territorio nacional o de los que se muestran, ¿vale? Tanto en aire como en jaula, es decir, completos. Sí que es verdad que después hay animales que están en los concursos que son espectaculares, pero claro, no tenemos pruebas de que ese animal en el aire valga o valga lo que tiene que hacer el quebramurciano, ya que es un palomo de postura. Entonces, como muchas veces suele suceder, muchos animales son buenos en una cosa, pero en otra no, o no es demostrable. Entonces, estas dos personas que he dicho, pues bueno, aunque sea por vídeo, aunque sea por fotos, aunque sea por varios sitios, sí que lo han mostrado tanto volando como en la jaula y son animales, vamos a decir, lo más completos posible, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ver los quebrados, lo vamos a ir comentando un poquillo así por encima y nada, espero que también os guste este tipo de vídeo del quebrado murciano. Bueno, chicos, pues vamos a empezar, ¿vale? Mirad, ahí voy a pararlo aquí ya un poco porque os quiero un poco aclarar más o menos lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Ya que no están muy ordenados los animales y entonces muchos los vamos a ir un poco sacando por intuición, ¿vale? Muchos de ellos sí que en la planilla sí que lo pone específicamente, pero si yo viendo el vídeo he visto que no hay mucho orden a la hora de tener, por ejemplo, las categorías agrupadas o las categorías en un sitio, ¿vale? Entonces, un poco lo vamos a ir sacando un poco por intuición, excepto algunos que sí realmente lo tienen puesto, ¿vale? Mirad, esto es la primera, es una hembra pichona, que como veis, pues bueno, es de la que os he dicho que se mueve más bien poco, está algo fría, y entonces es una paloma, pues que bueno, no podemos opinar mucho de ella, ¿vale? Aquí sí que tenemos otra, esto ya es lo que os he comentado, que se ve poca luz, porque aparte refleja aquí en los barrotes la luz que entraba de la calle, que entraba por este lado, entonces se ve poca luz. Sí que es verdad que es una palomilla que a simple vista está bastante bien, como veis, su ala bien pegada, sin abrirla, sin apersianar, bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor a la hora de arrullar, arrulla un pelín bajo y le pasa un poco igual que al macho que yo tengo, ¿vale? Que a la hora de arrullar bastante bajo y arrullar más horizontal que vertical, da la sensación de que no tiene cuello, porque lo encoge y no tiene cuello. No es como otros palomos que arrullan un poco más alto y pueden ejercer o pueden mostrar un poco más el cuello. Entonces, sí da la sensación de que cuello tiene más bien poco, ¿vale? Entonces, pero bueno, es una palomilla que está bastante bien, pichoncilla, y bueno, está bastante bien. Aquí una paloma blanca, que ahora si os daréis cuenta, aquí sí que lo... ¿Ves? Aquí me he equivocado. Es un macho pichón, por la numeración un pichón, que como veis tiene 76 puntos y medio. Bueno, 76 puntillos y medio es algo bastante bajo, en arrullo, en aspecto general 16, la cabeza 16 y medio, cuello 6, vamos a ver un poquillo. Sí que es verdad que el palomo en este caso tampoco se mueve mucho y no se muestra muy bien, entonces pues bueno, se ve ahí poco más. Esto es un, esto es otra hembra, pichona. Por eso digo, no sé si es que están los machos, la hembra arriba y los machos abajo. Entonces, por eso no podemos. Pero bueno, aquí lo que podéis ver, sí que es verdad que es una paloma, pues que bueno, se mueve poco, no se le puede ver mucho. De alas, pues tampoco nos puede demostrar mucho. De cabecilla, sí que a lo mejor le faltaría un poco perfilarla un poco más, porque da la sensación de tenerla así más bien redondeada. Aunque bueno, al estar así un poco aburujadilla, pues bueno, la pluma un poco le tapa, quizás si es que marcase bien la cabeza, ¿vale? Pero bueno, esto es otra pichoncilla. Ya pasamos aquí. Este es un palomo que me gustó bastante, ¿vale? Esto se supone, como digo, se supone porque en este lado estaban los pichones, se supone que es un macho pichón y es un palomo que me gustó mucho la estampa. Así que es verdad que quizá un poquillo rectificarle, que es mucho la carencia que tienen la mayoría de los quebrados murcianos y por los que yo los quité, porque no conseguía el intentar cerrar esas plumas, que cerrara bien el palomo arriba. Prácticamente todos me apersionaban y se abrían como pavas. Y lo digo claramente, y entonces, pero bueno, es un palomo que tiene una planta muy buena. Yo para mi gusto es un palomo que me gusta bastante, ¿vale? Bastante. Las alas tampoco es que se apresione mucho, pero es un palomo que me gusta bastante en todos sentidos. Si os dais cuenta, la arrullada así más alto, se le ve bastante más el cuello, ¿vale? Esta por los movimientos es una hembra, aquí la vamos a parar, una hembra que, bueno, que es como un poquillo como el palomo de arriba, un poquillo las alas, de espalda, aquí lo que se le ve bien, la albardilla, si no se le ve por aquí muy, que no grifa mucho, también bastante bien, de cabeza, pues bueno, lo que se le ve, lo poco que se le puede ver, lo poco que se le puede apreciar por el vídeo, bastante bien,
Y los movimientos, pues bien, una hembra, pichoncilla, bastante, yo para mi gusto, bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Aquí pasamos a un segundo premio, que yo creo que esto yo creo que es, yo diría que es un macho. Macho. Yo diría que es un macho. Bueno, un macho que está bastante bien. Voy a intentar darle un poquillo para atrás y que ande esto. Esta es la primera que hemos visto. Este es el macho. Como digo, un macho que yo para mi gusto está bastante bien. Sí que es verdad, a lo mejor un poquillo más a la hora de buche, un pelín más de buche, pero bastante bien, ya que es un palomo, bueno, que es nuevo, un pichón y es bastante nuevo. Aquí esto, pues bueno, yo diría que también es que no sé, esto diría que es un macho. Sí, es un macho. Es un palomo que, bueno, como habéis visto, no sé si es que no está completo de ala, que se le ha caído ahí un poco el ala, pero bueno, tampoco pasa nada en ese momento. Y sí que volvemos a lo mismo, perfilar un pelín más la cabeza, ¿vale? Que la marque más el cuadrado, el martillazo, como siempre hemos dicho, el martillazo que lo marque más, que lo cuadre más, para que la cabeza dé la sensación, o así a simple vista, ahora mismo se parece que le redondea, pero que sin tenerlo en la mano, que veamos que tiene el martillazo bien dado, ¿vale? Que tiene la cabeza bastante cuadrada, que es una de las características más particulares del quebra murciano. Aquí otro del estilo del palomo que hemos visto anteriormente, que yo he dicho que me ha gustado. Además, tiene el mismo abre igual el ala, la espalda, la albardilla, no se le puede ver mucho. Y de cabeza, pues bueno, da la sensación también un pelín de redondez, pero bueno, aquí como podéis ver, sí que tiene esto más, marca un pelín más que los otros que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y de movimientos también bastante bien. Como veis, espalda lisa, su albardilla, un palomo que bueno, que como podéis ver, bastante bien, ¿vale? Aquí esto es un macho pichón. De este palomo, de este pichón me gusta mucho el cuello, la cabeza y los ojos. Es decir, vamos a ver si lo podemos cambiar un poco. Aquí. De aquí para arriba me gusta muchísimo. El ojo amarillo, yo cuando los criaba buscaba los ojos, cuanto más amarillo mejor. Sí que es verdad que pasa, creo que pasa igual que con el ladino murciano, que de darle el sol se le pone más anaranjado, el color de dentro del ojo, pero este ojo me gusta muchísimo. El ojo también lo quiere achinar un poco, que es otra de las características del piquico que se le ve aquí también bastante bien, la cabeza bastante bien. Es decir, de aquí, de esta línea para arriba, me encanta muchísimo este animal. Después, pues bueno, lo típico, ¿veis? Abre un poquillo más que los otros dos que hemos visto, pero bastante bien. Aquí tenemos un primer premio, que será un macho pichón. Mirad, bueno, lo que hemos un poquillo ver, hemos visto, mirar aquí. Esto es a lo que me refería con todos los otros que hemos visto anteriormente. Que parece que le han pegado las alas con los tites arriba, que cierra perfecto. Ahora un poco más adelante creo que vamos a ver otro animal, no recuerdo si es macho o hembra, que la lleva siempre cerrada, siempre pegada arriba. Que como digo, parece que se la han puesto con pegamento. Además, después lo que más se le puede ver, pues, una espalda lisa, su cabeza, sus proporciones muy buenas de buche con su cuellecillo, tal. Bien. Macho pichón, bastante bien, ¿vale? Me gusta bastante. Su típico salto, como habéis visto, al arrullar, arrulla un poco más alto, dando la sensación de tener algo más de cuello. Esto es una hembra adulta, ya pasamos a la categoría de adultos, los pichones ya los dejamos. Y como veis, pues bueno, una más de las que está algo fría y se mueve más bien poco. Sí que da la sensación la paloma de ser quizá un pelín ancha y un pelín larga. De cabeza, pues bueno, sí que la puede marcar algo más de las otras que hemos visto. Como podéis ver aquí tiene su meseta, como que le han dado el martillazo, da igual que esto, porque esto lo puede tener un poco erizado, al estar la paloma erizada, pues bueno, lo puede tener algo más erizado, un piquico bien, naricica bien, un ojico que está bastante bien. Así que es verdad que le falta que lo achine un poco aquí. Pero bueno, por lo demás, bien. Esta curvatura de aquí detrás muchas veces la gente no la tiene en cuenta, pero son cosas que llaman la atención. Si os digo la verdad, no sé si en el estándar pone algo de poquito de morrillo, pero sí que es verdad que eso es una cosa que queda bastante bien, bastante elegante en el quebrado murciano, que levanta un poquito de morrillo a la misma vez que su buche de pera, bastante bien, para mi gusto, para mí. Aquí esto se supone que es otra hembra adulta, una hembra, pues que bueno, de cabecita bien, sí que es verdad que como podéis ver, encoge el cuello, a la hora de arrullar no es que haya arrullado mucho, pero bueno, ha encogido ahí un cuello. Aquí otra que se mueve más bien poco, vamos si ya podemos parar aquí, ahora que podemos ver.
De ojo bien, la cabeza, como veis, más perfilada que las anteriores, aunque esté un poco erizada, pero la cabeza la perfila un poco mejor que a otros que hemos visto, que daba la sensación de más redondez. Piquico bien. Después ya aquí, pues bueno, la paloma es que está erizada y tampoco se le pueden ver grandes cosas aquí al no moverse. El ala por debajo, pero bueno, puede ser por eso mismo lo que estamos diciendo, porque está algo erizada y la paloma, pues bueno, tira el ala abajo. No quiere decir que a la hora de arrullar la paloma se vaya. Aquí otra hembra adulta, una hembra blanca, la cabecita bien, su ala encima bien, un piquico bien. Uy, se ha ido. No sé dónde se nos ha ido. Ah, aquí. Entonces, pues bastante bien. Aquí otra hembra adulta. Vamos a ver. Vamos para aquí. Como veis, parece, que también es como siempre se ha dicho, que parece este frontal así, parece tiene un pico de zurita, su naricica bien, una cabecita que no la perfila mucho, pero bien, un ojo bastante bueno. Y aquí, como podéis ver, un poquillo, seguro que esta paloma, si arrullase, se moviese, seguro que sacaría su poquillo de morrillo, lo sacaría. Después está bien formada, está bien puesta, no sabemos a la hora de arrullar qué es lo que haría, ¿vale? Que si no arrulla un quebrado murciano es complicado el poderlo enjuiciar, el poderlo ver al 100%, ¿vale? Aquí se supone que otra paloma ya adulta, también, no sé si está terminado hace poco o no está terminada de atrás, que tiene las alas por debajo. De cabecilla, pues bueno, más de lo mismo, es que si están erizadas, se encogen y el mismo plumón de la cabeza no le hace marcar bien el perfil de si la tiene más cuadrada o menos cuadrada, si tiene más martillazo o si tiene menos, ¿vale? Aquí tenemos un segundo premio, no llegamos a ver qué es, pero bueno, esto es un macho adulto. Este macho me gustó también bastante, ¿veis? La parte de atrás del cuello, como quiere levantar ahí un poquillo de... Si podemos parar en un sitio bueno. No, vamos a tener que dar para atrás. Vamos a darle un poquillo para atrás para poderlo ver bien. Aquí, esto. Esto es a lo que me refería. El levantar estas plumillas aquí es a lo que me refería. Mirar las alas, como al estar arrullando, mirar las alas cerradas y pegadas arriba. ¿Vale? Y de buche, un palomo que está también bastante bien proporcionado. Mirad las alas. Mirad las alas. Bastante proporcionado en todo, de buche, cabeza, cuerpo, alas, etcétera. Esto es una hembra adulta. También, ¿habéis visto el ala ahí cerrada? ¿Veis? El ala completamente cerrada. Parece que se la han cerrado con los tites. ¿Vale? Después una paloma que de cuerpo está bastante bien. Es una paloma que ni grande ni pequeña, más bien tirando para pequeñilla. Bastante bien. Esto es otro macho adulto. Este macho también me gusta mucho. Como veis, cuando arrulla más alto, da la sensación de tener más cuello, ¿no? Que si arrulla un poco más en horizontal, pues el cuello parece que lo tiene como más encogido y lo tiene más... que tiene menos cuello. Este es otro macho, como podéis ver, a ver si le damos un poco más, que podéis ver la ala. Mirad el ala aquí. El ala completamente cerrada. Normalmente cuando está en esta posición de arrullar, los otros que hemos estado viendo tenían el ala abierta hasta más o menos por aquí así. Yo los que tenía la bajaban directamente por debajo, parecían, como he dicho, parecía un pavo haciendo ruedas. De buche, mirad que buche para mi gusto también tan bueno. Sí que es verdad que me gustaría que sacase, bueno, ahora lo vamos a ver si quiere arrullar un poco más, sacase un poco más de cuello y levantase un poquillo más las plumas del cogote para que dé la sensación de... Pero por lo demás, bastante bien. Un macho que está bastante bien. Esto es un tercero, que supongo que será de macho adulto. Mirad la ala aquí también, este palomo. Este palomo, la ala, para mí, perfecta. Mirad. Las alas para mí, perfectas. Mira. Y por lo demás, un palomo, yo este es el que vi más completo. Por estampa, por cabeza, por pico. En general, yo este fue el palomo que vi más completo. Sí que es verdad que después muchas veces le metemos una hembra para enjuiciarla, le metemos una hembra para verlo bien y a lo mejor el palomo pega. Que eso también hay que penalizarlo a la hora de si le mete la paloma para ver el aspecto general, etcétera, o como a la hora de arrullar y pega, un pelín de penalización, que a lo mejor en esos pequeños detalles es donde se va o viene un premio, ¿vale? Pero yo por lo demás, ese palomo para mí era el mejor. Aquí tenemos otro macho adulto, un macho que también está frío, un macho que también se mueve más bien poco, un macho que le falta cuello, para mi gusto, y se supone que esto es otro macho, otro blanco, yo creo que este es de la misma ganadería que el otro, aunque este me gusta menos, pero bueno, un macho que también está bastante bien.
Bueno, pues aquí, hasta aquí un poco el vídeo que hemos podido grabar, que pudimos grabar en Cartagena. Habéis visto los quebrados. Os he dado un pelín así por encima las opiniones, así a grosso modo, mis opiniones de los animales que hemos estado viendo. Bueno, hay muchos que, como habéis visto, se les ve poco. Sí que hemos podido parar en detalles como en algunas cabezas, en algún ojo, en algunas alas, en algún buche, pero realmente no lo hemos podido ver al 100%, no podemos opinar de ellos al 100%. Primero, porque no lo hemos tenido el tiempo suficientemente como para poder opinar, de decir, hemos estado 20 segundos hasta el palomo, la paloma moviéndose, ha estado arrullando, le hemos metido una paloma, se ha mostrado bien. No, no lo hemos hecho así, entonces no podemos opinar al 100% de ellos, porque a lo mejor quizás muchos de los que ahora hemos dado una opinión, después sea todo lo contrario. Entonces, un poco para que veáis los quebrados que hubo en Cartagena. La siguiente es Mula. El juez de Mula no sé yo cómo va a ser, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y mostrároslo. Os lo enseñaré y sí que es verdad que ahí ya podré decir a ciencia cierta, con planilla de la mano y todo eso, qué es lo que hemos ido viendo y por qué unos puntos u otros, ¿vale? Entonces, pues nada, espero que también os haya gustado, espero que os hayáis divertido y espero bueno, que os sirva un poquillo para ver algo de lo que hay por aquí y, y por qué no, coger algún concepto, ¿vale?